clase. ¿Es eso o la pago? Dentro de pediatría. Principalmente establecer los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es una dificultad del aprendizaje? Esto nos va a llevar hacia un niño que tiene una alteración con una disminución de su ritmo o la calidad de sus aprendizajes. Esto tiene que ver por diferentes cuestiones, puede ser por la edad, el entorno sociocultural en el que esté, o que tenga alguna patología de base, alguna patología de nacimiento, algún hipotiroidismo, alguna patología como Down, y un trastorno del aprendizaje. Esto va a englobar lo que son las alteraciones específicas dentro de los mecanismos cerebrales. Esto ya entra dentro de los mecanismos de neurocerebrales. ¿Ok? Estos mecanismos van a estar afectados y son los necesarios para el procesamiento de toda la información que va a llevar a la expresión de los conocimientos adquiridos. O sea, todo lo que entorna la información, como si fuera el manual, para poder ejecutar las cuestiones, o sea, ejecutar todas esas acciones. Y un trastorno específico del aprendizaje conduce a una dificultad en los aprendizajes escolares. Los trastornos del aprendizaje, vamos a abreviarlos como sea, son trastornos del neurodesarrollo. Todos estos trastornos del neurodesarrollo van a tener un origen genético congénito, ¿ok? Estas interacciones biológicas y el entorno van a tener ahí factores externos que van a estar actuando también dentro de los trastornos del aprendizaje, como lo había comentado en los entornos del niño. Todos los trastornos del aprendizaje van a tener una prevalencia especial dentro de la población. Ay, creo que me sale que alguien está ingresando. Okay. Va a afectar al 10% de la población escolar en especial. Todos estos niños que tienen trastornos del aprendizaje, vamos a identificarlos dentro de su edad escolar, van a tener una adecuada inteligencia y una adecuada escolarización, pero van a presentar dificultades para poder avanzar dentro de la escuela por no disponer de algunos instrumentos óptimos que se puedan haber adquirido durante el neurodesarrollo durante la etapa escolar del niño. Estos trastornos van a afectar principalmente la lectura, la escritura y el cálculo, o van a ser mixtos entre sí. Vamos aquí a englobar unas causas que van a afectar el aprendizaje, que son en general, como puede ser en los niños sin tener un trastorno del neurodesarrollo específicamente. Puede ser una alteración visual, que es lo más común que se presenta actualmente, la hipoacusia, trastornos endocrinos nutricionales, como les había comentado, algún hipotiroidismo, el niño con trastornos del sueño, enfermedades crónicas. Vamos a brincarnos acá, los trastornos de déficit de atención, ¿ok? Y lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Y los demás, esos engloban dentro de lo que es parte de lo que nos va a platicar nuestro compañero Juliver más adelante, en la siguiente clase, el autismo. Y los otros son trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad y también trastornos de neurología en la epilepsia. Los trastornos específicos del aprendizaje que nos marca el DSM-5 van a ser con dificultad de la lectura, la expresión escrita y con la dificultad matemática. Ok, estos son los que vamos a ver el día de hoy y vamos a hablar un poquito más adelante de una introducción al autismo y el Asperger. ¿Sí se Aquí acuerdan, les perdón, pongo, Clemente, sí, sí se acuerda la audiencia cuando vimos Hugo. las funciones cerebrales superiores? Ah, ok. Que vimos memoria, que vimos atención, que vimos etcétera, todas las funciones cerebrales superiores. Entonces, ese tipo de estrategias que utilizamos, no sé si se acuerdan que hicimos un rompecabezas, tangramas y demás. Son ejercicios que te ayudan a identificar si hay algún problema en alguna de las funciones cerebrales superiores, cuál podría ser.
¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos llegan este tipo de pacientes, son niñitos que llegan referidos habitualmente de la escuela. Ya lo habíamos hablado antes, los maestros y las personas que están en guardería son nuestros comunicadores o principales en cuanto a alguna alteración en un menor, ¿verdad? Porque muchas veces el maestro es el que le dice al papá que hay un problema. ¿Ok? Adelante, Clemente. Sí, miren, la diapositiva esta me gustaría que vieran la imagen y la leyeran y luego la vuelven a leer detenidamente. Muy bien, detectaron los cambios en lo que presentan los pacientes con la dislexia. La dislexia afecta, y luego pone un 4, un 10% de la población. Ok. Aquí podemos ver cómo un niño con dislexia se enfrenta a estos problemas, confundir o malinterpretar el orden o las letras que se van a leer o que va a estar dentro del enunciado. Entonces, como les mencionaba, este es un niño que tiene la inteligencia y la motivación, quiere salir adelante, quiere echarle ganas en la escuela, pero tiene ese trastorno de origen neurobiológico que le impide o que le dificulta el aprendizaje. Entonces, este trastorno del aprendizaje es uno de los que más prevalecen dentro de la población pediátrica o dentro de los trastornos propios del aprendizaje. Tiene una carga hereditaria. Aquí hay que ver la historia familiar, los hermanos, ¿ok? Y como les comenté, aquí 40% de los hermanos tienen este trastorno y por eso tienen la carga de herencia. Entonces, también entre el 30 y 50% tienen del origen de sus progenitores. La dislexia va a persistir a lo largo de la vida, pero esto se puede llegar a controlar bajo técnicas de desarrollo o técnicas conductuales para poder corregir esta dislexia. Entonces, estas manifestaciones pueden compensarse, como les decía, por las técnicas y van a permitir a la persona que tenga una lectura más precisa y poder llegar a el conocimiento, la adquisición del aprendizaje del lenguaje escrito, ¿ok? Esto siempre, la dislexia siempre va a estar presente dentro de los pacientes y va a adquirir una forma automatizada de lectura. Entonces, a veces el niño tiende a leer por las primeras letras de la palabra y después confunde las palabras. Si hay palabras que tienen la misma que inician de la misma forma, tienen la misma terminación. Ya en el estado adulto, los adultos con dislexia van a tener una velocidad lectora y un dominio ortográfico deficiente. Van a ser lentos, ¿ok? Pero ya su aprendizaje ya está más acentuado. Hay manifestaciones clínicas. Más adelante se los voy a ejemplificar con un video. Pues vamos a tener aquí lo principalmente que va a tener los niños con dislexia en las primeras etapas. Tienen una dificultad para la adquisición de la conciencia fonológica, tienen dificultad para leer, van a tener acentuado el deletreo, ¿ok? Y van a estar con el manejo o con la interpretación del sonido de las palabras, ¿ok? Entonces ellos crean esa forma de compensarle, deletreando las palabras y el tipo de sonido que va a presentar cada palabra, ¿ok? Va a tener mucha dificultad para los nombres específicos de cuestiones como serían colores, letras o números. Y mucho más para tener un aprendizaje de las cosas que son secuenciales. Por ejemplo, días de la semana, los números, el abecedario. Se les dificulta más seguir una secuencia. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, tienen dificultad para aprender el sonido de las letras y asociarla a un sonido, una letra correspondiente, que eso es lo que se le llama fonema grafema, ¿ok? Ellos no pueden asociar bien la pronunciación de la B con la D, o la M con la N. Entonces, ellos tienen esas dificultades que es lo más común. En una segunda etapa, estos niños presentan una lectura lenta, ¿ok? Pero va a ser con mucho esfuerzo lo que va a estar realizando.
Ustedes lo van a ver que el niño lee lento, fuerte, pausado, ¿ok? Va a batallar para aplicar las normas ortográficas, como les había dicho. Confunde mucho las letras. Y va a tener una expresión deficiente de su escritura, ¿ok? Va a afectar también la comprensión de la lectura y, como les había dicho, la dificultad para las secuencias verbales. Y más aquí se les afecta mucho en las tablas de multiplicar. No pueden, es difícil para ellos el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, seguir un orden. Estos niños con dislexia pueden manifestar rechazo hacia las tareas que intervienen en la lectura. El niño ya crea un subconsciente de que me toca leer, quiero leer, voy a leer, no lo puedo hacer. Entonces empiezas a tener un rechazo dentro de la etapa escolar en cuanto a todos los procesos que indiquen la lectura. Va a tener vergüenza el niño, no va a querer leer en público, ¿ok? Le va a tomar más tiempo terminar las tareas por su dificultad que presenta para comprender bien la escritura y la foniatría de cada palabra. Va a haber bajo desempeño académico con bajos resultados y principalmente la autoestima que les afecta a estos niños. Aquí tenemos un video, vamos a ver si se reproduce bien. No se escucha. No, no se escucha el audio. ¿No se escucha? No. Ponle arriba donde dice ver opciones, al lado de la barrita verde, y ahí le pones para que se active el audio de tu computadora, de que se pueda escuchar el video. Pablo, lee. Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Pueden ser positivas, negativas, ambiguas o estéticas. Prepárate, que ya te toca. Gracias, Pablo. Ahora te toca leer a ti. ¡No! Otra vez lo mismo. Otro texto sin sentido. ¿Pero por qué tardas tanto? ¿A qué estás esperando? ¡Qué lento! ¡Venga, hombre! Empieza a leer o te quedas sin recreo. ¿Qué pasa? ¿No puedes leer? No. ¡Vamos, tú puedes! Muy bien. ¿Sí vieron el video? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó. Sí. Muy bien. Eso es lo que le pasa a un niño con la dislexia. Ve el texto, tiene la intención de leerlo, pero para él el texto no tiene sentido. No hay un orden específico dentro de las palabras o dentro de las letras que van a estar aquí. Entonces no tiene sentido para ellos el texto. El diagnóstico. No existe una prueba de un test específico que te diga dislexia positivo. ¿Ok? Aquí tienes que hacer el cuadro clínico o hacer una interrogación bien específica. Dentro de toda la historia clínica, como les había dicho, tiene un porcentaje de herencia entre hermanos y dentro de los progenitores. Y existen estudios neuropsicológicos, que son instrumentos que nos van a ayudar para valorar estas funciones cerebrales superiores. Eso ya competiría por parte de neuropediatría. Entonces, la dislexia con frecuencia se asocia a trastornos con frecuencia se asocia con el trastorno de déficit de atención y alteraciones en el lenguaje y en el cálculo, como les ponía aquí. 3 más 3 son 5, le pone, pero él trata de interpretar lo que él cree que es un 6. Y podemos ver que aparte el número 5 está al revés. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya una discalculia
con una dislexia que está específicamente en el paciente, incluso una disgrafía en la cual no puede escribir o interpretar bien lo que él quiere expresar. Todo paciente con dislexia, su tratamiento debe ser individual. No hay que enfocarnos en grupos. Todo niño tiene su diferente etapa del desarrollo, su diferente ritmo y sus factores externos que los influencian para la dislexia, así como su desarrollo que ha tenido el niño. Entonces, este tratamiento debe irse adaptando cada etapa del niño. No vas a seguirle las mismas técnicas de aprendizaje a un niño de preescolar o un niño ya de primero de primaria. ¿Ok? Entonces, la primera etapa va a abarcar hasta los 8 o 9 años. Aquí hay que conseguir en el niño que tenga una lectura más precisa y fluida. Hay que enfocarnos en eso. La lectura. ¿Ok? Más adelante ya se les va a seguir con la fluidez, y el objetivo de estas técnicas va a ser mejorar su expresión escrita. La discalculia, como les comentaba hace rato, que se asocia con los trastornos de dislexia y déficit de atención. Este es un trastorno más específico dentro del procesamiento numérico y el cálculo. ¿Okay? Clemente. Mande. Nada más un comentario rápido. Sí. Dentro de lo que yo encontré, pues sí, como tú mencionas, no hay algo así como específico para dislexia. Pero sí hay una serie de baterías que evalúan la lectoescritura e incluso están enfocadas para la detección de dislexia. Uno de ellos es el DSTJ para dislexia, se llama. Y hay otros, o sea, hay varios test para detección de dislexia. Y ahí lo que recomiendan, pues, es primero evaluar la función cognitiva del paciente mediante otros test. Y después de descartar otras alteraciones, se pasa a la detección de dislexia mediante esa batería de pruebas, que sí están enfocadas en dislexia. A lo mejor no se apliquen en el IMSS, pero existen, ¿no? Ese tipo de valoraciones las hacen en el servicio de psicología. Cuando te llega un niño con algún trastorno del aprendizaje y ves, ya lo enviaste a pediatría y no es nada que tenga que ver con algo físico, algún daño neurológico y demás, se mandan a evaluación al servicio de psicología, y ahí es donde les hacen ese tipo de pruebas para ver si realmente es un problema de inteligencia, un problema de memoria, un problema de lectoescritura, si es dislexia. En el área de psicología es donde se realiza este tipo de pruebas. Sí, son los que les comentaba acá, los neuropsicológicos. Nomás que sí comprende varios tipos de valoraciones neuropsicológicas, y esto es en conjunto con neurología, y luego ya de neurología descarta un problema orgánico o funcional y se les canaliza a psicología. Vamos a ver. Continuando con, muchas gracias, Jiménez. Continuando con discalculia. Como les decía, estos niños, igual que en la dislexia, van a manifestar una inteligencia normal y una educación convencional, pero tienen ese problema del procesamiento numérico, ¿ok? Igual tiene una base neurobiológica y probablemente esté relacionado con un componente congénito o genético propiamente, como en el caso de la dislexia. Vamos a ver aquí un video. Espero que sigamos con el sonido igual. ¿Sí? ¿Me avisan si no se escucha? A la incapacidad de realizar operaciones matemáticas o aritméticas. La discalculia se considera una variación de la dislexia. No guarda relación con el nivel intelectual ni con el método de enseñanza utilizado. Las personas con discalculias tienen un coeficiente intelectual normal. Solo presentan problemas con las matemáticas, señas y direcciones. Aquí, como les comentaba el video, todo lo que engloba la parte numérica o la parte direccional o los manuales o seguir instrucciones puede estar relacionados también con la discalculia. No pueden seguir exactamente bien los pasos, ¿ok? O las indicaciones que se les dan. Entonces, como les había comentado, esto se presenta por igual en niños y en niñas. Es parte de los trastornos del neurodesarrollo.
Dentro del cálculo están implicadas diversas funciones cognitivas, como les he dicho, la atención, las funciones ejecutivas, ejecutar los seguimientos, las órdenes, la memoria, el lenguaje y la percepción que va a tener de todo esto, ¿verdad? O sea, no va a tener no va a tener un mismo desarrollo por las afectaciones que se va a estar presentando y que se relacionan unas con otras. Las manifestaciones clínicas, como les había dicho, o lo que nos comentaban en el video, vamos a irnos un poquito más rápido. Entonces, estas van a variar según el grado de escolaridad y van a tener, en cuanto a la educación infantil, va a ser más frecuente observar que el niño comprende, le cuesta difícil comprender conceptos como más que o menos que. No logran diferenciarlo. En la educación primaria van a tener fallas dentro de la aritmética básica. Los conceptos de la cantidad no logran comprender por qué uno es más que dos o por qué un montón es menos que uno. Pero es más que uno, o sea, van a tener aquí dificultades para lograr identificar dentro de las porciones o dentro de las cantidades. Así es, la alteración también se ve cuando empiezan a ver series y que tienen que identificar si son ascendentes o descendentes. Exacto. El que no puedan identificar alguno de los signos matemáticos universales, ¿verdad? Que no sepan identificar si es una suma o una multiplicación, lo más básico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas, o como menciona Clemente, cuando empiezan con las tablas, no saben hacer la asociación del por qué 2 por 2 es 4, ¿verdad? O sea, no encuentran la lógica del por qué ese número tiene que ir multiplicando o ascendiendo de cierta manera. Exacto. Ya, y luego ya en la educación secundaria ya empiezan a batallar más. Entonces aquí, pues, benditas calculadoras, ¿verdad? Llegaron a resolver los problemas. Entonces un niño que va a estar constantemente usando la calculadora para cualquier cálculo sencillo. Y dentro de su vida diaria va a cometer muchos errores dentro de los procesos numéricos o de los cálculos. Entonces, ellos no tienen ya automatizados todos los hechos aritméticos. No pueden decir 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, es muy difícil para ellos. Vamos a ver un video. Espero que sigamos bien con el audio. Me avisan cualquier cosa. Síntomas que nos ayudarán a reconocerlos son: presenta frecuentes dificultades con los números, no los identifica con claridad, duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde grafismos parecidos, invierte, rota o transpone los números. El caso más frecuente es confundir el 6 con el 9. Tiene problemas para organizar los números. Le resulta prácticamente imposible recordar y comprender conceptos, reglas, fórmulas o secuencias matemáticas como las tablas de multiplicar o los pasos que hay que seguir para resolver una división. El niño que veía los números como un unicornio. ¿Sí lo vieron en el video? Hola. Yo no lo he visto. Yo tampoco lo vi. Yo tampoco. Que tenían 5 en vez de un 2. Eso es lo que tienen la confusión. A veces ellos pueden ver de diferente manera los números, los colores, y luego él puede interpretar los números como otra cuestión que sea. Puede ser algún animal, algún objeto. Entonces estos niños confunden los números. Pueden confundir, por ejemplo, vamos a poner el 4 con una casita. ¿Ok? Pueden confundir el 8 con un osito. Entonces, tienden a tener esta confusión los niños. No establecen bien si es un número o es un dibujo o es una letra. ¿Ok? Ups, se trabó.
¿Sí me siguen? Sí se sigue viendo y te escuchas también. Sí. Sí. Se trabó la presentación. Sí, ya se Pícale trabó. escape y luego vuélvele a poner ahí en compartir. Es que se trabó la presentación. Permíteme tantito. Sí. Hasta el momento va claro hacia dónde vamos con los trastornos del aprendizaje, chicos. Sí. Ok. Este tipo de cosas, sí es bien frecuente que nos lleguen por este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, con los problemas matemáticos, pues obviamente no llega la mamá desesperada porque están viendo las tablas de multiplicar y entran a un nivel un poco más alto en la primaria, por ejemplo, al iniciar la multiplicación, porque el niño no comprende rápido, ¿verdad? Esto se va presentando y obviamente es conforme va avanzando el nivel de educación y cuando empieza más que nada la comparación del niño con otros, porque hay niños que obviamente se tardan un poquito más en hacer el adecuado análisis de una tabla de multiplicar, de una ecuación, van a diferentes ritmos, sin embargo llega un punto en el que todos se emparejan, ¿verdad? Que ya tienen en su mente la realización de ese cálculo mental, a lo mejor unos más despacito que otros, pero ya todos tienen el concepto. Entonces, ahí es cuando nos empiezan a llegar este tipo de menores. Y quizás a lo mejor pudiera estar subdiagnosticado ese tipo de trastornos. Así es. A veces diagnosticado como un déficit de atención como tal. Así es. Habitualmente llegan por eso, Jiménez, o sea, le diste al punto. Yo pienso que tiene déficit de atención o a lo mejor el niño no entiende y empieza a estar inquieto en el aula, empieza a distraer compañeritos, pero es porque no comprende y a veces ellos buscan otro tipo de distracción, ¿verdad? Exacto. Sí, es lo que les comentaba, que muchas veces se relacionan con trastornos de déficit de la atención y son un conjunto de patologías que van a estar relacionadas dentro del neurodesarrollo. Aquí nuevamente, dentro de del diagnóstico, también va a ser clínico. También hay unos test que se mencionaban. Hay un artículo de la Sociedad de Neuropediatría y ¿cómo se llama? Neurolingüística, y no me acuerdo cuál era el otro, es una sociedad, y engloba todas las patologías del neurodesarrollo. Al último les dejé el link les dejé la referencia de los artículos, son 2 artículos muy buenos, están un poquito larguitos, pero están muy bien estructurados. El tratamiento de estos pacientes o estos niños con discalculia va a ser enfocarse mayormente hacia mejorar el conocimiento del sistema numérico, ¿ok? Debe apoyarse los profesores y los familiares. En las primarias, hasta donde yo recuerdo, hay unas maestras asignadas de educación especial o maestras de apoyo que pueden estarse dedicando a apoyar a los niños con estos trastornos, ¿ok? Entonces, hay que hacer una consolidación lineal numérica mental en el niño, que empieza a hacer el idealismo de las secuencias de las numéricas. Y aquí reforzar el sistema decimal. A veces estos niños es más fácil para ellos sumar de 10 en 10, porque son números más básicos, que sumar 11 más 21, pues mejor le dejamos en 30, ¿ok? Entonces, es uno de los trastornos o una de las compensaciones que tienen más frecuentemente estos niños. Hay que afianzar en estos niños los conceptos de la unidad, decena, centena, y para poder componer y descomponer estos números, como les había dicho, que es más fácil para ellos la asociación de 10 en 10. Y principalmente, lograr una comprensión adecuada de lo que es la suma y la resta. Ya después llegan a la preparatoria y les meten la raíz cuadrada y ahora sí, ahí batallamos un poquito más. Vamos a ir con otro video para que no se me duerman. ¿Qué debemos hacer? Es muy importante tratar la discalculia tempranamente. De lo contrario, ocasionará un importante retraso educativo y un gran sufrimiento en los niños que lo padecen. Ayudarles a desarrollar al máximo sus capacidades
pero siendo siempre realistas ante las expectativas. Y otra de las opciones es acudir a un especialista. Estos niños hay que lograrlos identificar a tiempo, como nos comentaba Jiménez. No confundirlos, o sea, simplemente ahorita todos los papás desconocen que hay trastornos específicos del aprendizaje. Todos lo quieren ver como trastornos de déficit de atención o con bajo desarrollo académico. Pero todas estas patologías hay que identificarlas principalmente si ya tienen un origen genético o un origen hereditario, ¿ok? Hay otros trastornos del aprendizaje que se pueden asociar también, como lo son los trastornos motrices, funciones visoespaciales y visoconstructivas, y las del área social y adaptativa. Estos trastornos no se van a manifestar directamente con el desarrollo escolar, sino que tú vas a ver un niño que tiene alguna dificultad en su deporte, para poder ir en la bicicleta, para botar una pelota. ¿Cuántos niños no hemos visto que batallan para botar una pelota, incluso saltar? ¿Ok? Y pueden tener algún otro trastorno como el de recortar, niños que no pueden recortar, ¿ok? Incluso ponerse la bata o ponerse el mandil. Dentro de la vida cotidiana, pues son niños que batallan para vestirse, ¿ok? Abotonarse, incluso pues para abrocharse o hacer el lazo de los zapatos. Muy importante identificar si es un niño ya de 8, 9, 10 años que tiene una agilidad motriz más desarrollada, pero su agilidad motriz no le permite ejecutar funciones específicas como es el abotonarse, ¿ok? Estos nada más son para que los tengamos en cuenta, que no todo es números y no todo es lectura, ¿ok? Muy importante también interrogar sobre estas dificultades o estas funciones básicas en los niños. Aquí les pongo una tabla. Las iniciales están acá arriba. ¿Ok? Entonces son las características de los tipos de dificultades en el aprendizaje. Dificultades del aprendizaje, problemas escolares, bajo rendimiento, dificultades específicas del aprendizaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y discapacidad intelectual límite. ¿Ok? Como podemos ver aquí, dentro de los problemas escolares, engloban lo que son las dificultades del aprendizaje inespecíficas, problemas de adaptación escolar, y esto puede tener un origen extrínseco, como les había, factores externos, los psicofamiliares, ¿ok? Los procesos de enseñanza del aprendizaje, aquí pueden haber lagunas en el aprendizaje o dificultades del aprendizaje inespecíficas. Igual, trastornos sociofamiliares, muy importante ver si el niño, su origen de su dislexia, su discalculia, o su déficit de aprendizaje o su trastorno del aprendizaje, no tiene un origen familiar, ¿ok? Entonces, todos estos trastornos están englobados dentro de los trastornos del aprendizaje o dificultades para el aprendizaje. Más adelante vamos a hablar específicamente del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues como podemos ver aquí, pues la patología tiene origen propiamente intrínseco. ¿Ok? Vamos a continuar. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es otro de los trastornos neurobiológicos. Va a ser identificado durante la infancia, como todos los demás. Muy poco probable que encontremos un niño de 10, 11 años que tenga un trastorno, que se le diagnostique un trastorno de esa edad. Ahí hay que ver otros factores, ¿verdad? O sea, si ya se detecta en una forma más tardía o más avanzada de la edad del niño, hay que buscar otro origen o otra causalidad que esté ejecutando todos estos trastornos. Entonces, estos niños, pues como lo dice su nombre, van a tener un exceso de actividad motriz, impulsividad y defecto de atención. Aquí vamos a ver todo lo relacionado con el trastorno de déficit del aprendizaje. Perdón, el trastorno de déficit de atención con las dificultades en el aprendizaje. Entonces, como lo mencionaba Jiménez, aquí ya lo relacionamos. Pueden tener defectos dificultades en la lectura, en la escritura, en el cálculo,
todas estas alteraciones conductuales que tiene el niño, de su hiperactividad, su falta de atención, pueden estar relacionadas con algunos déficits congénitos. Va a tener dificultades en su autorregulación, inhibición de respuestas, control ejecutivo. No se autorregulan, no se limitan los niños, ¿ok? El trastorno de déficit de atención, propiamente, la disfunción cognitiva básica se relaciona con el desarrollo normal de las funciones ejecutivas y atencionales. Entonces, aquí el niño no va a poder relacionar dentro de lo que está ejecutando contra lo que está haciendo o las consecuencias de los que llevan sus hechos o sus actos. ¿Ok? Entonces, estos niños tienen aquí dificultades para las funciones fundamentales como la organización, memoria de trabajo, control atencional, motivación de esfuerzo y autorregulación de la conducta. Los niños con trastorno de déficit de atención tienen un ritmo escolar normal hasta que empieza a ser necesario utilizar recursos cognitivos. Ya cuando demanda más atención o demanda o tiene mayor complejidad sus actividades escolares, por ejemplo, en la autonomía y planeación, es cuando más empiezan a verse los síntomas o el cuadro típico del trastorno de déficit de atención. Aquí, como les pongo en la fotografía, están los niños haciendo su tarea, trabajando en la escuela, y el niño jugando con un avioncito, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, su rendimiento escolar va a venir en decaída. ¿Okay? Hay que estar valorando todos esos niños que tienen un rendimiento escolar que va empeorando, ¿verdad? O que no tiene mejoría. Entonces, estos niños tienen dificultades en la ortografía, en la comprensión de la lectura. Como les mencionaba, no solamente por tener dislexia o tener alguna patología de base, por eso está muy altamente relacionado. Y con las matemáticas, como les comenté en el caso de la discalculia, y la expresión oral y escrita van a estar también ahí afectadas. El grafismo, un niño con trastorno de déficit de atención, es muy difícil que controle una agenda, que pueda tener atención del seguimiento de lunes matemáticas, martes español, miércoles deportes, los uniformes. Es muy difícil que el niño tenga esta atención a controlar una agenda o tener un ritmo de vida. ¿Ok? Van a tener dificultades los niños para la entrega puntual de las tareas o de los trabajos. Son niños que nunca terminan a tiempo sus trabajos. El control de los materiales que va a estar utilizando los puede mal usar o incluso no querer usar todos los materiales que se disponen para sus actividades. Aquí les pongo una fotografía esquemática. Propiamente dentro de los síntomas del déficit de atención, ¿ok? Entonces, aquí en la primera parte, pues se distraen mucho, los niños tienen mucha dificultad para poner atención, cambian de una actividad a otra, que es lo más frecuente. Son muy hiperdinámicos, se mueven mucho, ¿okay? Saltan y corren sin alguna justificación. Tienden a hablar en exceso y tienen dificultades para jugar de una forma más tranquila. ¿Okay? En la última porción de la imagen podemos ver pues, que dentro de lo que actúan sin pensar, responden sin pensar antes de haber escuchado. ¿Okay? Entonces, estos niños tienden mucho a seguir sus ideales o seguir su planeación sin importar las llamadas de atención o las expresiones que se le den para poder tener una conciencia de lo que está haciendo, ¿verdad? Por lo mismo, no van a prevenir o no prevén las consecuencias de sus actos, ¿ok? Entonces, es muy difícil para ellos el seguir o el respetar las indicaciones o las normas que se les establezcan. Vamos a ver otro pequeño video. ¿Vamos viendo? ¿Se han dormido? Ahorita va a haber un examen al final, así que estén atentos. Sí, ya sé. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca.
que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra. Interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil. No está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas. Siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora, ¿qué le pasa? Podemos Como lo ayudar. veamos en el video, aquí es muy importante entender y comprender a estos pacientes con el trastorno de déficit de atención. Aquí ahora para hacerles un poquito más de hincapié, es demasiadas las pruebas neuropsicológicas que se ven relacionadas. Aquí bueno, tenemos las pruebas que son las escalas más básicas de Wechsler para la capacidad verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Aquí las del lenguaje, Peabody, ITPA, el PALOR-R, pruebas del lenguaje oral de Navarra. Todas estas funciones o todas estas pruebas son dentro de neurología y de psicología, ¿ok? Son pruebas que no vamos a estar aplicando nosotros. Hay que primero descartar un origen neuroendocrino o anatómico del paciente que no tenga alguna lesión o algún trastorno neuroendocrino que está originando este déficit de atención. Existen aquí las que comentaba Jiménez, las de lectura, está el PROLEC, que estas son pruebas para lectura en la educación primaria. El PROLEC-SE, lectura desde quinto de educación primaria en adelante. Las de escritura, PROSEC, TALEC, batería 3 y para el cálculo. Estas las quería comentar hasta el final con esto para poder relacionarlas que también se utilizan o se utilizan en general para el trastorno de déficit de atención, pero para ser más específico dentro de los ramos de la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Okay? Estas son más específicas las pruebas. Tratamiento no farmacológico. Aquí muy importante. Bueno, igual como tú comentabas de los tres pilares que hacen la sospecha diagnóstica de déficit de atención. Como la guía menciona que es un síndrome, sus 3 síntomas principales pues es la impulsividad, la falta de atención y la hiperactividad. Igual la guía menciona que nosotros, en primer nivel no corresponde hacer el diagnóstico, ni mucho menos el tratamiento. Pero sí es muy importante, por ejemplo, durante la consulta, evaluar no solamente al niño, sino también a los padres en cuestión de su entorno familiar y cómo está afectando ese problema al niño en su entorno familiar. Entonces, y social, obviamente, ¿no? Entonces, la guía nos menciona que si la afectación del niño es leve, ahí antes de iniciar con una serie de pruebas de quizzes,
se tiene que mandar a los padres a un entrenamiento en educación con observación del niño durante 10 semanas. Posterior a eso, si vemos que el déficit sigue siendo leve, igual nada más se da una atención en el primer nivel de atención. Pero si en algún momento detectamos que la afectación es moderada, al entorno social del niño, de la familia es moderada, ahí ya sí nos compete referirlo a segundo nivel, donde el diagnóstico será por un psiquiatra pediatra. Así es. O a psiquiatra pediatra o alguien con el entrenamiento y la capacidad para detectar ese tipo de trastornos. Y dentro de los exámenes que se pueden realizar hay una que se llama escala de valoración de Conners. En la escala de valoración de Conners está la versión extensa y la versión abreviada, e incluso hay una versión muy pequeña para los propios padres. Los mismos padres pueden hacerle esa evaluación al niño en casa. Y aparte está otra evaluación un poco más completa, igual de Conners, para profesores. Avanzar, así es. Muy bien. Mayra, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, es que iba a decir que, bueno, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, muchas veces, bueno, como ya lo mencionaron, es hereditario, entonces los papás por lo general lo tienen, o algún hermano. Los hermanos, así es. Entonces, pues, muchas veces el papá pues ya tiene una idea porque ya lo tuvo un hijo anterior, o él, o la misma familia de los papás. Y otra cosa importante es, pues, como usted mencionó, de los maestros, ellos llevan psicopedagogía. Así es. Entonces, saben muchísimo sobre eso y nos pueden orientar, o sea, porque pues ven las diferentes pruebas que se pueden hacer y también pues lo que debe desarrollar un niño a cierta edad, cuáles son las características que tiene que tener, o sea, que si tiene que estar sentado y cuánta atención prestar. Se supone que es 1 minuto de atención por 1 año de vida, hasta aproximadamente los 10 años y luego ya después empieza a aumentar. Entonces, pues ellos orientan a los papás, pero por lo general ya tienen una idea. Otra cosa importante es pues también a nivel socioeconómico. O sea, si es bajo, pues se ha visto con menos, relacionado con menos educación, entonces pues el papá también puede considerarlo como normal. Pero pues lo que nos puede orientar en eso es, como vimos, lo académico. O sea, si el niño le empieza a ir mal en la escuela o así, pues ahí es donde empiezan a prestar más atención. Y pues obviamente pues se refiere a los pacientes para pruebas especializadas. Nosotros no lo vamos a hacer, nada más conocerlos así como en general, pero pues si son un chorro. Sí. Y nada más saber que existen y que, o sea, para que evalúan, pero pues sí los vamos a referir ya sea a neurología en el caso de déficit de atención, porque está relacionado más con los neurotransmisores, o en el caso de la dislexia u otras, pues ya también se puede ver a pediatría, que se supone que deben de tener control de niño sano, aunque aquí en México pues no está muy, lo de la medicina preventiva primaria pues no se hace mucho, pero pues deberían de ir a control de niño sano, y también se podría evaluar ahí pues que no ha ido desarrollando conforme a su edad del niño, o sea, cuáles tareas no lleva a cabo. Sí, y habitualmente, como mencionó Jiménez, la mayoría de las veces cuando llega con nosotros un niño así, es porque ya tiene manejo en el servicio de psicología de la escuela, ya tiene apoyo académico, y habitualmente ya los casos que llegan a valoración son casos moderados, ¿verdad? Porque, como bien mencionó Jiménez, en los casos leves se educa a la familia, se les enseñan estrategias educativas para que apoyen a ese niño cuando es algo leve, y aparte tiene apoyo por el servicio de psicología en la escuela, ¿verdad? Entonces, habitualmente nos llegan a nosotros casos ya más de moderados a severos, ¿ok? Y lo que menciona Mayra es muy cierto. Hay muchas familias en la clínica que tienen 2 o 3 niños con este tipo de padecimiento. Entonces, también es muy pesado para los papás. Imagínense ahorita que todos están en casa estudiando, es la locura. O sea, con un niño que no tiene ningún problema, estás con uno y la atención, y uno en un grado y otro en otro. Ahora imagínate 2 hermanitos con un problema de este tipo, pues es bastante pesado. Okay. Pues ahí ya se podría ver por psiquiatría para ver si le pueden dar ya sea Vivance o metilfenidato. Sí, se envían a psiquiatría. Y también pues de déficit de atención y hiperactividad, bueno, eso ya no nos compete, pero pues a ver que
siempre hay unos más acentuados, ya sea la impulsividad más acentuada, Así la es. hiperactividad o el déficit. Sí, porque también Sí. está el otro extremo, ¿verdad? Que llega un niño que es inquieto y lo quieren encasillar como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando es un niño normal, ¿verdad? Un niño normal corre, brinca, juega, hace travesuras, molesta al hermano, son cosas que uno tiene que saber identificar, que ahorita actualmente los niños son hijos de adultos cansados, de adultos estresados, de adultos con problemas económicos, de adultos o de familias que ya tienen problemas de base y que no se saben manejar. Y pues el niño es niño, o sea, tiene energía que la tiene que sacar, que la tiene que descargar en algún momento, ¿verdad? También es eso, el subdiagnóstico y el sobrediagnóstico de este tipo de padecimientos. Adelante, Clemente. Muy bien, bueno, pues ya aquí la diapositiva nos lo comentó prácticamente Jiménez. En la guía también establece mínimo 8 semanas, de 8 a 12 semanas dentro de todo el programa de entrenamiento que se da a los padres. Vamos a seguir con la otra. Se volvió a trabar. Ahí está. Aquí el tratamiento, hay que ver si el tratamiento fue completo, ha sido efectivo o no ha sido efectivo, o existe alguna disfunción asociada, algún factor externo de los padres, trastornos sociológicos, socioeconómicos, como nos comentaba también Mayra. Y aquí, si hay un fracaso dentro de la terapia o el entrenamiento que se le da a los padres, en base a todo, ya pasaron 8, 10 semanas, hasta 12 semanas nos dice que se les puede dar este entrenamiento. Aquí ya sería hacer una referencia a una atención especializada, a pediatría, neuropediatría o psicología. Aquí había unos mitos que decían que a los niños con estos déficits no se les diera bebidas con edulcorantes o con colorantes artificiales. No existe alguna suplementación dietética específica de los ácidos grasos para estos niños. Dentro del tratamiento farmacológico, principalmente no hay que dar directamente tratamiento farmacológico, tiene que tener una correcta valoración y además no se recomienda a los niños menores de 6 años. Hay que valorar siempre la historia del paciente y también el antecedente del historial de enfermedades cardíacas dentro de la familia o los papás o hermanos del paciente. Y valorar siempre potencialmente el riesgo que se tenga del mal uso o la desviación de estos medicamentos. Aquí, grandes rasgos, los que más se usan actualmente: metilfenidato, Ritalin, atomoxetina, Strattera y dexanfetamina, que es el Vivinance. Estos medicamentos, siempre hay que ver que el niño tenga mayor de 6 años, que ya haya tenido un fracaso en el tratamiento conductual o en el entrenamiento que se le da a los padres y que tenga una valoración propiamente por pediatría y neuropediatría para poder indicar ya el tratamiento. Existen unos manejos específicos, por ejemplo, el metilfenidato se le puede dar para los trastornos de déficit de atención sin comorbilidades, no tiene antecedentes, no tiene carga genética para enfermedades cardíacas, no hay ninguna dificultad. Se les puede dar también para los trastornos con trastornos específicos en la conducta. El metilfenidato y la atomoxetina pueden estar presentes para los pacientes que presentan tics, los síndromes de Tourette, trastornos de la ansiedad, abandono de estimulantes y riesgo de diversión con estimulantes. Entonces aquí es más recomendado cuando hay problemas de tics o algún trastorno de ansiedad poder utilizar la atomoxetina. Y la atomoxetina, como les decía, es más recomendable que si el metilfenidato no fue efectivo llegando a sus dosis máximas, como les comentaba acá atrás, se les puede dar hasta 1 miligramo por kilo por dosis o 5 miligramos perdón, 2 veces al día y aumentarle semanalmente de 5 a 10 miligramos. Si ya estamos en la dosis máxima y no tiene respuesta, hay que hacer cambio de medicamento. ¿Ok? Entonces, como les decía, el tratamiento, psicoeducación primero, ¿ok? Manejos conductuales, continuar con un apoyo académico dirigido específicamente y luego ya los medicamentos. Como les comentaba, estas presentaciones son de España,
Esto lo agarré de la Sociedad Española de Neuropediatría y de Neuropsicología. Entonces, ahí son metilfenidatos, su presentación es el Rubifen, la dextroanfetamina y la tamoxitina. Aquí no voy a hacer mucho énfasis, este tema le corresponde a nuestro compañero Yuliver. Espero que esté muy bien de salud para que pueda darnos nuestro tema de autismo más adelante. Entonces, hay trastornos del espectro autista que van a tener estos trastornos del desarrollo. Pueden ser con variedades leves o graves. Dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy es del síndrome de Asperger, que es uno de los trastornos que enfocan trastornos del aprendizaje. ¿Okay? Entonces, el síndrome de Asperger y el autismo. No sé si se acuerdan cuando vimos la presentación de uno de nuestros R2, creo que era, del video de Hugo. ¿Alguien se acuerda de Hugo? ¿Nadie? ¿No se acuerda del video de Hugo? No. Sí, antes de iniciar R1. Sí, fue en el pre-R. Ah, muy bien. Bueno, pues ya se acordaban de Hugo. Al rato les voy a poner otro video. No es Hugo porque no quería recaer en el mismo video. Sí, aquí se va a llamar Pedro. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito. No voy a meterme mucho en el autismo. Como le digo, nuestro compañero Juliver preparó 65 diapositivas de eso. Entonces, los niños con autismo por lo general tienen retrasos en el habla. El Asperger está considerado como una variante del autismo. El doctor Hans Asperger fue el que descubrió este trastorno y a sus pacientitos que él frecuentaba los llamó... ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, te escuchas. Sí, te escuchas. Sí, Okay. claro. Muy bien, es que me salió un mensaje que mi internet pobre. Entonces, el doctor Hans Asperger llamó a estos pacientes con el trastorno de Asperger, propiamente, gracias a él, como pequeños profesores. Eran niños que hablan mucho, quieren darle clases, quieren llamar mucho la atención. Aquí les tengo esta fotografía. ¿Alguien reconoce a ese personaje? Claro. Sí, de Trevis. Batman. Ese, yo no soy... Ándale, Sí, yo no soy es muy Sheldon. fanático de la serie. Rafali. Entonces, es uno de los personajes que está más caracterizado con el síndrome de Asperger. Hay también actores famosos. Por ejemplo, uno de los con Asperger creo que es el de las películas... Ay. ¿De Matrix o cuál? Él. Keanu ¿Cómo se llama el actor, perdón? Sí. Keanu Reeves, Keanu correcto. Reeves. Keanu Reeves. Y el otro es el de El silencio de los inocentes. El actor... el de Hannibal. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins y Keanu Reeves son uno de los personajes más icónicos de la televisión que tiene este trastorno de Asperger. El síndrome de Asperger. Messi también. Messi también. Sí, correcto. Y creo que hay otro futbolista también. En el síndrome de Asperger, como le decía por el doctor Hans Asperger, él encontró en estos pacientes que tenían una característica marcada para la alteración, en alteraciones sociales. No eran muy sociales, tendían a tener problemas de la socialización, problemas de la comunicación, no podían seguir bien los juegos, batallaban para seguir un entorno dinámico con actividades para jugar con sus compañeros. Tenían unos comportamientos específicos o intereses repetitivos enfocados a ciertas cuestiones. Yo no me voy a jugar con mi osito, con mi barquito. ¿Okay? Entonces, estos pacientes no tienen retardos en el lenguaje ni en el proceso cognitivo. O sea, no son niños de bajo coeficiente. Vamos a ver un video. Este está muy bueno, presten mucha atención. Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es una condición
que existe desde mi concepción. O sea que es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida. Mi mamá me explicó que si suponemos que el cerebro está hecho de piezas de Lego, los de los neurotípicos, o sea, de la mayoría de las personas, sería armado con las instrucciones. Pero los Aspergers están armados con las mismas piezas, pero sin mirar el folleto. Pero ¡hey! ¿Quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado? Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Y por eso no soy... Y por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro, con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos, por eso algunos ruidos los siento insoportables. No puedo estar donde haya muchas luces. No puedo comer unas cosas o alguna ropa no la soporto. Yo escucho todos los ruidos al mismo tiempo, como por ejemplo las chicharras, la vecina hablando, mi hermana hablando, o esos truenos, todo. Y por eso a veces me quedo en shock. Y por eso yo me siento sobrecargado. Y todo lo que pasa por mis sentidos lo siento 20 veces. 120 veces eso, como ese sonido lo siento 20 veces aumentado. Así que lo puedo escuchar, quizá ustedes no, pero yo sí. Las imágenes me llegan como muchos flashes, por eso no puedo mirar bien a los ojos. El tacto se me siente como si estuviera usando 20 prendas al mismo tiempo. El gusto, no puedo soportar el sabor de algunas cosas que están muy frías o muy calientes. Y el olfato es más agudo de lo normal. Cuesta entender las emociones de los demás y las mías también, ¿cierto? Y si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal y por esta misma dificultad tengo problemas escribiendo. Por eso trabajo mantener la atención y tengo dificultades para organizar lo que se necesita en mi mente para hacer algo. Y por eso estoy distraído, mantengo mis cosas desordenadas y por eso las pierdo fácilmente. Por lo demás, me encanta tener amigos y soy feliz. Soy diferente, soy como tú. Muy bien. Pudieron notar en el video, principalmente el niño tenía la mirada volteando hacia abajo, volteando hacia los lados. Y alguien se dio cuenta de que fue muy específico con las voces que se escuchaban. Ya después te pones a analizar el video y se escuchan conversaciones y luego se escuchan unos truenitos. Entonces, estos niños son muy hipersensibles al entorno, ¿ok?
Entonces el entorno los afecta, los estimula o interfiere mucho dentro de su desarrollo, dentro de su enfermedad. Aquí les englobé características principales, ya las comentó él en el video, es desde el punto de vista de un paciente de Asperger. Yo creo que quedó bastante clara la introducción en el video, Clemente. Yo creo que dejamos hasta aquí la sesión, para después ya con Julie ver bien el resto de este trastorno. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario, chicos. Muy bien tu clase, Clemente. Yo creo que en este tipo de temas estuvo muy bien que utilizaras videos para ejemplificar cómo son este tipo de padecimientos. Una recomendación que les doy, ¿verdad? Si lo quieren hacer, es que lean artículos de pedagogía, donde hablan de este tipo de problemas escolares. Ahí viene muy bien desglosado cómo se representan los niños y cómo son los primeros datos a nivel escolar, ¿verdad? Cómo es la identificación, que habitualmente es como nos llegan a nosotros, es la referencia que nos dan. Entonces, hay muchos artículos en el área pedagógica de este tipo de cosas, y para que vayan viendo cómo se va presentando estos cuadros en estos menores. ¿Ok? Sí. Muy bien, Clemente. Sí, aquí les dejo las referencias, trastornos del aprendizaje, trastornos del aprendizaje y déficit de atención. Están muy buenos estos dos. Y pues el de avances en el síndrome de Asperger está largo, son como 60 hojas, pero que lean 30 está bien. Muy Entonces, ya era casi todo lo de la clase. Con el video está muy bien ejemplificado para que comprendan a un niño con Asperger. Y lo demás, más tarde les paso la presentación. Sí pesa casi 200 megas con los videos, batallé mucho con la edición porque están muy pesados los videos. Entre los videos deja los links en la referencia nada más. Sí, te lo voy a mandar así. Y pues cualquier cosa que necesiten sobre la clase, aquí estoy para ayudarles. Con mucho gusto, el que quiera los videos se los paso ahí despacito. Okay, muy bien, chicos, excelente. Gracias. Me voy con Muy el bien. 3. Bye, bye. Gracias. Buen día. Buenas tardes. Bye, bye.